Empezó todo con un programa de restauración de la catedral que estaba inaugurado por... Me llamaron que sabían que había realizado vidrieras en Francia. Y al mismo tiempo había un proyecto de fundación de una escuela taller de restauración en Cuenca. Un programa de formación de jóvenes parados y al mismo tiempo oficios de restauración. Sobre el año 86, las primeras escuelas taller que se crearon en España. Había 4 talleres. Estaba el taller de vidrieras, el taller de pintura mural, el taller de cantería y el taller de albañilería. Cada maestro seleccionó a 12 chavales pues, para formarlos durante esos 3 años. Fuimos aprendiendo un poco el oficio. En este caso, Henri de Chanet eligió pues, 12. Entre ellos me eligió a mí. Aquí vemos una foto de dibujo, que justamente estaba en la calle San Pedro. Cuando fuimos a ver la escuela de Cruz Novillo, claro, yo sabía que ahí antes era un convento de monjas. Aquí me acuerdo que estaba el taller de albañilería, porque se estuvo restaurando parte del convento. Pero claro, nosotros teníamos el acceso del taller de vidrieras por la parte de abajo. Hicimos un viaje con Henri de Chanet a París. Dentro de nuestra formación, pues teníamos que ver. Estuvimos en la catedral de Chartres, que es el icono del gótico. Y pues claro, era todo ventana. O sea, el gótico principalmente son ventanas abiertas con todo lleno de vidrieras. Entonces claro, ahí pues aparte de la práctica, pues había que tener idea de la teoría, de ver cómo se hacía las vidrieras, pues un poco de teoría de cómo se hizo todo. La creación de una vidriera es el amor por la pintura y por el arte. Tú imagínate, yo pongo mi ejemplo como los otros compañeros, gente joven con 17, 18, 19, 20 años, entrar en una escuela taller, que te seleccionen para el taller que a ti te gusta y hacer las vidrieras o realizar las vidrieras de tu catedral, pues bueno, eso fue para mí, fue esto la obra pues de mi vida, porque luego, bueno, nosotros hemos trabajado para toda España. Ten en cuenta que Vitre se funda en diciembre del 89. Una vez terminada la escuela taller, el formar una cooperativa para un proyecto que estaba en marcha, que era la creación de las vidrieras de la Catedral de Cuenca. Los socios que en ese momento estaban, pues de alguna forma aportaron la parte que les correspondía del desempleo y demás para formar esa dicha cooperativa. Actualmente estoy yo, nada más. Las demás personas, unos han ido, otros han fallecido, pero vamos, la mayoría de ellos se fueron. Pasaron esos 3 años, se formó la empresa Vitrea. Una revista que nos hicieron un reportaje pues cuando empezamos este maravilloso proyecto de las vidrieras. Los seleccionó Henri de Chanet para su taller de vidrieras. Yo no estoy en la foto porque por circunstancias en esa edad pues tuve que hacer el servicio militar. Henri de Chanet pues dijo que no, que yo no me podía marchar. Mi sorpresa fue pues que al final pues hice el servicio militar en Cuenca. Por la mañana iba a hacer el servicio militar y por la tarde iba al taller a seguir haciendo vidrieras. Y empezamos, creo que éramos 12 socios, y el proyecto, bueno, pues se hizo un proyecto para las vidrieras de la Catedral de Cuenca. Se hizo aquí estas 4 pequeñas vidrieras de muestra. Una de ellas me acuerdo que el diseño fue mío. Aparte se hicieron unos carteles para repartir por Cuenca. Esos carteles se hicieron a mano. O sea, nos pintamos nosotros, no es como el que ahora hace un cartel, lo llevó en imprenta y hace 500 copias. Se repartió por bastantes tiendas, por carretería, por sitios céntricos, para que la gente, pues parece ser que gustó tanto a la gente que se los llevaron, porque yo fui a
después de hacer la exposición, fui ya por mis carteles y habían desaparecido. Y se hizo también como unos pequeños paneles para que la gente viese pues cómo iban a quedar todas las vidrieras con esos dibujos geométricos. El obispado pues o no creyó conveniente que todo fuese dibujo geométrico, sabemos que es un poco austero, un poco pobre. De Chanel, como el señor Carracampos, explicándole un poco más o menos y además aquí con fotos de los trabajos que habíamos hecho. Estos bocetos se realizaron en la escuela taller. Aquí está Henri de Chanel con Gerardo Rueda, Carmen Bores y el delegado de la Junta, Gerardo Rueda, con Henri, aquí Monseñor Osuna, Monseñor Carracampos y Henri de Chanel. Estos son fotos de la presentación de los bocetos en el claustro que se hicieron. Pero mira, 30 años después de todo aquello, de aquellos montajes tan polémicos que se centraron en Cuenca, pues, y viendo esta Catedral de las Luces, viendo las opiniones tan favorables que tiene por estos colores que ofrece la Catedral hoy, estos filtros de luz por los cuales penetran el sol y las horas cambiantes. Yo, primero como chico o adolescente, visitaba la catedral y me daba mucha pena porque estaba muy oscura, era de cristales, solamente quedaban 2 o 3 vidrieras nada más. En los óculos había hasta plásticos, que con el viento del invierno parece que retumbaban un poco y daba un poco de miedo, ¿no? Y claro, a partir del año 92, que es cuando ya se convoca las vidrieras de la catedral, el concurso, la designación de los artistas, lo tenía que plasmar a través del periódico, en aquel momento, el día de Cuenca, el día a día de cómo se iba instalando, cómo se iban colocando las vidrieras por parte del CREA. Y se decidió pues solicitar a Bonifacio, a Gustavo Torner y a Rueda, pues que hiciesen ellos un proyecto, unos bocetos para realizar las vidrieras de la catedral. Bien, pues ya estamos en el taller y entonces vamos a deciros los pasos siguientes para la realización de la vidriera. Los artistas iban al taller, iban con sus diseños, ellos elegían los colores porque tenemos un catálogo de colores, lo traíamos de la fábrica de Saint-Just en París. Los colores vienen en base y de ahí ya nosotros pasábamos a ampliar la vidriera y empezar el proceso de creación de la vidriera. Mira, aquí en esta foto, por la forma que tienen estos vidrios, esta tiene que ser de aquí, de la nave central, de un diseño de Gustavo Torner. En este caso, pues los cristales ya están en la mesa, ya están cortados y estoy procediendo a la emplomadura de la vidriera. Las vidrieras aquí de Cuenca se colocaron prácticamente todas por fuera. Se colocaron andamios y se fueron colocando, pues porque la vidriera va por paneles, son paneles a lo mejor de 80 por 1 metro, son paneles, todo paneles. No se deben de poner las que están proyectadas. Lo primero, tenía que haberse hecho un concurso, habida cuenta que esta catedral es monumento nacional.
lo que tienen proyectado y lo que se está haciendo la veo puesta en otros edificios más a tono con ese estilo. Es una iglesia gótica y por lo tanto o figuras góticas o gotizoides, que eso me gusta menos, o algo de generación geométrica. Son un atentado que viene de arriba, un atentado contra este templo. Repito que es monumento nacional. Además, bendecido precipitadamente también por el obispado. Choca, ¿no?, al ver, alarma por las vidrieras. Bueno, esto fue pues porque, claro, estamos en un edificio pues que tiene siglos de antigüedad. La gente no lo veía, no entendía cómo se podía hacer en un edificio tan antiguo pues unas vidrieras tan modernas. Al paso de los años se han dado cuenta de que, ¿por qué no? Se discutía era que en una catedral muy tan antigua del siglo XII, ¿cómo iban a encajar una vidriera del siglo XX? Antes, esto es un poco la hemeroteca que a lo largo de los años se fue recopilando, sobre todo al principio, acerca de las vidrieras de la catedral. Aquí, por ejemplo, hay fuerte polémica en torno al estilo de las vidrieras de la catedral. Hasta la Cámara de Comercio se pronuncia. De hecho, hacen bromas porque hay aquí una pequeña viñeta que dice: ay, con lo apañado que quedaría un Pantocrátor de esos, madre. Eso es hasta una viñeta. En la ciudad había una gran discusión, una gran polémica. Yo personalmente pensaba, y era mi opinión en el periódico, había una frase que yo decía que el arte no riñe. La Catedral de Cuenca, anglo-normanda, que son de las primeras del siglo, se empezó a construir hacia 1190, reunía muchísimos estilos y había que dar testimonio del siglo XX, que eran obras de artistas contemporáneos que tenían un nexo de unión con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. El arte abstracto entraba en la Catedral de Cuenca, pero a través de la luz. Eran tan rompedores y parecía que aquello iba a explotar, pues resulta que no, que fue una explosión de luz. Y entonces le costó a la ciudadanía, aparte de ella, que estaba en contra, aceptarlo, y hoy en día, 30 años después, resulta que todo el mundo habla de cómo la Catedral de Cuenca ha recuperado su luz. Creo que fue aquello un gran acierto, tanto de la Junta de Comunidades, que fue la impulsora de la obra, de los artistas que pusieron todo su arte, y del obispo de entonces, General Campos, que también autorizó. Pensaba muchísima gente que el propio obispo, con otros pensamientos, iba a decir que no, al contrario, él vio que era la mejor obra para la catedral. Cuando vimos los proyectos, el primero que los vio fue el señor obispo, y cuando vimos las vidrieras ya realizadas, los 100 primeros metros cuadrados, nos pareció bien globalmente. La comisión teológica que se formó en el Cabildo había dicho que en la catedral, lo mismo que hay una muestra de los estilos de todas las épocas, ¿por qué no va a haber también estilo abstracto? Como principio nosotros admitimos, y esta es la voz de la Iglesia, y he hablado del obispo, he hablado de los canónigos, admitimos que las vidrieras pueden ser abstractas y que están muy bien. El arte que encierra este templo catedralicio, que además fue declarado como monumento nacional, tras hundirse la torre de la catedral en el año 1902, un 13 de abril, y en agosto de ese mismo año se declaró como monumento nacional. Bien, pues pasado el tiempo y sin la torre, lo que se ha recuperado ha sido la luz. Se discutía el precio, es decir, ¿cómo se van a gastar tantos millones en 4 cristales cuando la catedral necesita dinero para otras cosas? También se preguntaba la gente. En general fue de la tierra al paraíso. Ese fue el título que el obispado les propuso y sobre el que tenían que trabajar sus bocetos. Hay una iconografía que es a través del color. En el gótico cada color tenía una posición. Hay 4 etapas, desde el 90, 91, 92 y 93. Las últimas en terminarse fueron las vidrieras de Bonifacio Alfonso, que se terminaron en Huete, cuando ya estábamos en Huete, porque Vitria, una vez que antes de terminar la catedral, se tuvo que
Para mí tienen pues un significado. Están pintadas a mano. O sea, él bajaba al taller pues, todas las mañanas porque estas vidrieras se tuvieron que realizar 2 veces. Primero había que hacer el corte de vidrio y el montaje, y Bonifacio pintarlas. Yo me acuerdo que subíamos por las mañanas a por él, estaba aquí en la Posada San José, y no le gustaba madrugar, como era un hombre nocturno, digamos. Decía, pero bueno, es que son las 9 de la mañana, que estas horas no me podéis hacer bajar a pintar, y claro, lo convencíamos, pero es que Boni, es que ahora hay más luz, es que si no pintas ahora todo se va a retrasar. Bajaba malhumorado, pero bueno, al fin y al cabo, una vez que se ponía a pintar, pues la verdad que muy bien. Quizá el artista que cuando le hablaron del proyecto diríamos, ¿cómo? Diría, ¿cómo? Hasta que él concibió la idea, hasta que él fue el que más tardó en dar la obra, ¿verdad? Pero Bonifacio estaba muy contento finalmente de esa, digamos, contribución artística a nada menos que a la Catedral de Cuenca, aunque él a veces la pisara menos. Otra anécdota también es, por ejemplo, la de Bonifacio, cuando instalaron las 2 villas que tenemos aquí cerca, les llamaban como si fueran la Pantera Rosa. A ver, qué falta de respeto hacia el artista, hacia un pintor de tanta categoría como lo fue Bonifacio de Alfonso. Bonifacio elige la parte del Génesis, es el primer libro que se escribe de alguna forma de la historia de la creación del hombre. Bonifacio, todo esto son grisallas, le presentábamos el vidrio ya tratado con ácido fluorídrico porque había que ir decapando muchas de las capas hasta llegar al tono que él quería, y después él se encargaba, una vez que ya teníamos todo preparado, pintando con grisalla todos los espacios que él entendía. La cromática nos recuerda un poco el artista en el cual siempre su obra está inspirado, que es Roberto Matta, que es un pintor chileno. Es un apostolado, son 12 apóstoles y Cristo en el centro. Como el agua, la purificación, el creador. Son las vidrieras más trabajadas. Se ven los 12 huecos con formas antropomorfas, pintado con grisalla, que después se tiene que cocer al horno y lógicamente se va a quedar grabado el vidrio para siempre. Esta está puesta en el oeste, es la puesta del sol. Hay colores ahí que el propio vidrio no lo da. El tipo de vidrio, en este caso se ha utilizado mucho vidrio plaqué. El vidrio plaqué es un vidrio soplado que lleva por encima una serie de capas y lógicamente se tiene que ir degradando justamente para llegar a esos tonos. Con Rie de Chanel sí que tuvimos pues los primeros años pues muy buenos, porque cuando estuvimos aquí en la catedral pues que hicieron todas las vidrieras, pero luego se fue diluyendo un poco su relación con él, porque bueno, por circunstancias no estábamos de acuerdo de cosas que nos planteaba. Nosotros llevas teniendo una edad que había cosas que no nos gustaba, ¿no? El planteamiento que nos hacía él. Y me acuerdo que hay una de las vidrieras, hay una vidriera misteriosa, se alude un poco a Rie de Chanel, que no lo deja en buen lugar. Yo le diría que estoy muy agradecido de que me haya enseñado este oficio, porque es de lo que a mí me gusta.
que nunca he dejado de hacerlo y es lo que me gusta. De verdad que estaría agradecido a Henri de Sanet por enseñarme. Lo demás, olvidado se queda. Algunos que hablaban de ellas decían que eran, que dice, fíjate lo que ha hecho aquí este hombre, ha puesto papeles de colores, como cuando pones un nacimiento de Navidad y pones en una ventana un color verde, un color rojo, un color amarillo. Este hombre ha hecho, digo, no, bueno, si el arte de Gerardo Rueda son collages, son colores que él va recortando, colocando con muchos efectos. El Museo Cultural de Los Ángeles, más importante de esa ciudad norteamericana, pues una exposición del propio Gerardo Rueda, y no solamente llevó allí su catálogo de la obra que él tiene, o que él tenía, que presentó en todo el mundo, este tipo de obra de Gerardo, ¿ves? Vamos aquí, vemos esos colores. Bien, pues entonces también él llevó unas grandes fotos de las vidrieras de la Catedral de Cuenca. Y aquí está en el catálogo las fotos de las vidrieras. Me decía a mí luego Gerardo Rueda, cuando me regaló el libro, y dice, no tienes idea, José Vicente, de cómo la gente en Los Ángeles me ha preguntado, ha disfrutado viendo las fotos de las vidrieras. Quieren venir a Cuenca a ver esas vidrieras, porque ya allí les impactó. Pues eran fotografías muy grandes las que llevó, estas que están publicadas en el catálogo. Elige el tema de la Divina Comedia de Dante, donde el ser humano pasa desde el infierno por el purgatorio y luego lo que es el cielo. Es uno de los bocetos originales de Gerardo Rueda. Rueda eligió esta parte que son 12 círculos que ocupan la parte del coro y la parte de la nave principal. Representa las diferentes etapas del ser humano buscando la luz, buscando la purificación y el perdón, comenzando en lo que es el infierno, pasando por el purgatorio y terminando en el cielo. La pureza del color, vidrios no se han tratado porque se ha elegido directamente sobre planchas de vidrio en masa. Artesanalmente el color se acentúa más en un lado que en otro. Esa figura geométrica que lo ocupa todo. Los colores blancos y oscuros que representan un poco el infierno, esa frialdad. Los rojos y los verdes, que el rojo significa la purificación del hombre a través del purgatorio, y luego pues esta parte de que vemos aquí arriba es un poco más agradable, más cálida, que se representa un poco el cielo. Siempre pues le preguntabas, Henri, pues es que esto no sale, es que esto... Y siempre Henri me decía, me acuerdo perfectamente, me decía, claro, él en su acento francés, me decía, no, tú te diviertes. Siempre decía la misma frase, tú te diviertes. O sea, que el dibujo salga de ti, que expreses lo que tú sientes. Tenía una vinculación también con mi pueblo, porque vivía allí, en Nueva de Guadamejuz, está en la Alcarria Conquense, cerquita de Huete, y Henri de Sanet estaba casada con Carmen Bores, que era la hija de Bores, uno de los pintores que perteneció a la época de Picasso. Henri de Sanet elige la glorificación,
encaminada hacia la Virgen. Esta es la zona más representativa de Henri Dechaume, le identifica más como un maestro vidriero, el que más experiencia tiene a la hora de hacer vidrieras. El concepto de vidriera es diferente a todo lo que hemos visto. Está dedicado un poco a la glorificación. De ahí que viene bastante el azul, porque el azul siempre se ha identificado con el manto de María. Del mismo. Llevo vinculada a este espacio desde que se inauguró y vinculada a Torner pues desde esa época. Considero que he crecido con él de una forma laboral, por así decir, he aprendido muchísimas cosas y sobre todo a valorar la figura, además de este artista tan grande, que ha abarcado tantas disciplinas artísticas a lo largo de su carrera, que a día de hoy con 98 años sigue trabajando. Físicamente ya entendemos que con 98 años uno está más delicado, pero esa inquietud por seguir avanzando en el mundo del arte es lo que yo creo que lo mantiene en perfecto estado. Y cuando he dicho que se abarcan distintas disciplinas artísticas, es que hemos podido comprobar cómo hay pintura, escultura, arquitectura, figurines para la ópera, tapices y vidrieras, como las vidrieras que realizó en la Catedral de Cuenca, y que nosotros en el archivo del museo tenemos documentados a base de fotografías los propios vidrios que se utilizaron para realizarlas, con la ficha técnica de las medidas y demás, que creo que es muy interesante tener esta documentación. Torner no nos dio ningún boceto original. Este es el espacio que eligió Torner, y lo que nos representa es la creación del universo, del mundo en sí, con el Big Bang. Esos círculos que representan un poco los átomos. Arriba, en la parte es el ADN del ser humano. Aquí tenemos la creación del hombre, vemos la salvación, por último el pecado del hombre. En esta parte de aquí de la derecha, lo que representó un poco fue los atardeceres de Cuenca. Cuentan los amarillos, llevan un tratamiento, si hubiésemos dejado los tonos amarillos puros, lógicamente hubiesen deslumbrado y se transparentaría. No se ha tratado con grisalla, son colores puros de vidrio soplado en masa. En el rosetón sur vamos a ver que es la parte más espectacular y la que más luz da a lo que es el templo, sobre todo arriba vemos en el rosetón sur, vemos los átomos en los círculos grandes, porque sigue con la misma directiva. Entonces arriba se ven los círculos recién creado el mundo, y según van bajando para abajo vamos viendo círculos más pequeñitos, empiezan a aparecer los marrones referente al enfriamiento de la superficie, referente a la Tierra. Y abajo del todo aparece los azules, un azul intenso que de alguna forma es el mar. Hay que recordar que se inauguraron el 24 de abril de 1995. Tuve, por ejemplo, la suerte de entrevistar a Mario Vargas Llosa en el museo, y nos hablaba de que la obra del museo tenía su encaje dentro de lo que es la propia
casas colgadas, el edificio magnificaba la obra, pues el edificio de la catedral pasa lo mismo, la catedral, las columnas, tal, se magnifican más con las vidrieras, es decir, que hay un punto de unión. Hoy podemos presumir de tener una de las mejores catedrales del mundo. Ninguna ha perdido su identidad pictórica. Cuando ves una obra de Picasso, de Miró, de Velázquez, Goya, es que ya aquí podemos decir Gerardo Rueda, Torner, Bonifacio, es que ya las identificas. El pintor, aunque no las firmasen, es su obra, y ahí está. Las vidrieras ya tienen sello propio del siglo XX. Por ejemplo, yo recuerdo estar aquí en la catedral, estar en una función religiosa junto a Gustavo Torner, me quedé con él aquí. Gustavo, ¿qué tal? Y dice, cada día estoy más contento de lo que hicimos, me decía Gustavo Torner. Y aquí está su obra. Y le decía, bueno, ¿y la de Gerardo? Pues sí, están, la de Gerardo Rueda, que se adaptan al lugar, están colgadas en su sitio, donde el coro, el órgano, esa luz que penetra, es que le está dando a la rejería, que además es una rejería riquísima, con la que cuenta la Catedral de Cuenca, está iluminando, está dando ese filtro de luz. Las vidrieras en sí, decía él, Gustavo Torner, pues creo que hemos aportado a la Catedral de Cuenca esa luz que le faltaba y que estaba a gritos pidiéndola. Y aquí ha quedado esta obra para los siglos. Ahora mismo la propia Catedral de Cuenca es una especie de museo de muchísimos estilos, de todo, de imágenes, de rejas, de luces, de vitrales. En definitiva, creo que estamos ahora ante un monumento que es una auténtica maravilla, y no sé si los propios conquenses sabemos lo que tenemos aquí en la ciudad. Hablando de una exposición, la más importante que se ha celebrado en la Catedral de Cuenca. Bueno, pues las vidrieras estaban ya allí, formando parte de todo ese conjunto pictórico o artístico que nos trajo aquí Güey. José Guerra Campos le veía también muy satisfecho y él hablaba de la corona refulgente que estaba acogiendo el altar mayor, las naves de la catedral, era como una corona de luz, según sus palabras, ¿verdad? Ese día fue un día histórico para la ciudad de Cuenca.